Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar unos 2 minutitos para ver si es que se conecta la otra compañera. Está mientras voy a compartir mi pantalla. A ver, me confirman si es que ya pueden observar la pantalla. Sí, profe. A ver, por favor, tomar en cuenta que nosotros como tutores tenemos nuestros módulos en cada tema. Por ejemplo, en el tema 1, nosotros tenemos la actividad, que es la de acá, la de la reflexión del video. Entonces, tratar de ir realizando. Todavía tenemos 5 días para realizar, para no tener ninguna dificultad. De igual manera, el día de hoy les habilito del tema 2 la actividad y así vamos realizando para que cuando terminemos nuestro tema 5, nosotros tenemos aproximadamente una semanita después de lo que se acabe para realizar los reportes y con eso se finaliza el módulo que les toca. Entonces, por favor, tomar muy en cuenta las actividades que tenemos que realizar. Listo. Entonces, este es el tema número 2. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante y que se está viviendo dentro de la sociedad y los cambios que hemos tenido, que es la inclusión y la interculturalidad. Entonces, sí tuvimos el rato que estábamos conversando, el rato que pudimos observar lo que está pasando en la realidad, es que dentro de la inclusión, como yo les estaba diciendo, no es el hecho de que el estudiante con necesidades, solo asista a la institución y con eso ya nuestra institución o el sistema ya está hablando de una inclusión, que eso fue al comienzo. Ahorita en la inclusión nosotros tenemos que observar que el estudiante sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual tenemos que mover muchos mecanismos dentro de nuestras habilidades para dar clases, también del entorno, la parte que tiene que ver con, ya se unió nuestra compañera, déjenme verle. Listo, ahí estamos ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de inclusión, nosotros sí tenemos que darnos cuenta que no es solo el proceso en el que el estudiante está dentro del sistema, que está dentro de un salón de clases y que está asistiendo, sino que el estudiante tiene que formar parte dependiendo de su necesidad, el estudiante va a tener diferentes logros o objetivos a alcanzar. Hay estudiantes que van a estar bajados la destreza, hay estudiantes que necesitan alguna adaptación física, hay estudiantes que, como dice acá, por su cultura y todo, va a tener algo que ser modificado dentro de lo que realizan las demás personas. Entonces, es muy importante esto de inclusión e interculturalidad. Recordar que nuestro país tiene algunas culturas y esas culturas lleva con sí algunas particularidades que nosotros tenemos que respetar. Entonces, esta clase también vamos a hablar sobre los valores, sobre la inclusión, sobre qué conlleva la interculturalidad y también qué es lo que el ministerio nos está brindando como información y sobre cursos y recursos para nosotros poder utilizar y lograr esta inclusión. Sí. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es para ustedes la inclusión? ¿Qué entendemos por inclusión?
Aló, ¿sí se me escucha? Bueno, entonces aquí yo les tenía preparado el primer video que hace referencia a esto. No se escucha, profe. A ver, ya le voy a ver. Déjenme ver, voy a compartirle de nuevo. Compartir, incluir, ahí sí se escucha. Sí, profe. Ya. ¿Qué es la inclusión? Es ponerse en los zapatos de otros, entender que todos somos diferentes. La ignorancia, el racismo, el idioma y los prejuicios son algunas barreras de la inclusión. Todas ellas fomentan la discriminación. El respeto a la diversidad es fundamental para erradicar el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Si tienes suerte de ser diferente, nunca cambies. Miren, lo que nos está mostrando este videíto es que todos somos diferentes, pero según como nosotros tengamos nuestra ideología, dependiendo de cómo estemos, de dónde estemos, nosotros mismos vamos poniendo estas barreras. Entonces, estas barreras lo único que hacen es que nos les vamos privando o nos van privando de algunas ventajas o de algunos derechos que van teniendo otras personas por el hecho de ser diferentes. Entonces, una persona con discapacidad física, una persona con discapacidad mental, una persona que venga de otra región o de otro país, si es que nosotros tenemos estos prejuicios, vamos a ir creando estas barreras para que la otra persona pueda acceder al conocimiento, pueda acceder a las actividades que nosotros vamos realizando. No hay personas iguales en el mundo, pero sí tenemos eso de que nosotros mismos vamos creando esas barreras. Entonces, antes se podía ver que solo estudiaban los hombres, ahora ya estudian las mujeres, luego vemos esto de las edades, luego vamos viendo que hay personas que vienen de otros países, de primero de otras regiones, luego con las migraciones hay personas de otros países y nosotros vamos a ir segregando las culturas, cómo van hablando, el color de la piel, cómo se visten, qué les gusta, de qué religión son. Entonces, nosotros vamos haciendo un montón de discriminaciones para ver en qué bando o en qué lugar nos estamos poniendo. Cuando lo ideal sería que todos nosotros nos integremos, que todos nosotros nos llevemos, que todos nosotros convivamos, porque todos somos seres humanos. Entonces, todos tenemos los mismos derechos sin importar que nos haga diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y nosotros aquí, miren, tenemos diferentes culturas. Entonces, hay unos que, dependiendo de la zona, dependiendo de sus costumbres, de sus tradiciones, nosotros podemos observar la vestimenta, podemos observar cómo están identificados en su rostro, en su cuerpo. Cada uno de ellos va a tener sus diferentes creencias
diferentes religiones, diferente forma en la comida, en su alimentación, de dónde vienen. Entonces, nosotros recordar que dependiendo del lugar, tal como vimos en la semana anterior, nuestro currículum es flexible y cada uno de nosotros va a buscar temas específicos o va a buscar algo por lo cual quiere estudiar. No puede estudiar para ser arquitecto, el otro para ser médico, el otro quiere ser artista. Si es que están cerca del mar, podrán querer ser marineros, pescadores, agricultores. Todo va a depender de lo que ellos vayan conociendo. Nosotros dentro del recordar que somos laicos, entonces si es que estamos en el sistema fiscal, la religión es libre. Mientras que si es que vamos a un colegio particular y vamos a un colegio religioso, se impartirá las creencias que están implantadas en esa institución, sin que esto impida que una persona que no sea religiosa pueda asistir allá o ser discriminada. Entonces, las culturas, igual nosotros, ejemplos de esos podemos ver que las personas que son de indígenas, los días lunes o ellos pueden ir con su traje tradicional, con su vestimenta propia de su cultura y no por eso van a estar puestos como mal uniformados o cuando se están adaptando, sino que son normativas y normas que nosotros tenemos como el respeto para eso. Hay personas que por su religión no cantan el himno nacional y no por eso se les está juzgando. Hay otras personas que no, no son religiosas y con las festividades que tenemos principalmente en lo que es Navidad, en las misitas, en todo eso, no participan, pero sí existe un respeto. Lo mismo en las comidas. Entonces, miren qué importante que es la tolerancia y saber cuáles son las diferencias. ¿Por qué? Porque antes, y también existe, pero ya en menor cantidad de casos, que existe esta discriminación y no nos interesa si es de otra religión, de otra cultura, si es que tiene sus tradiciones, sino que todo se impone. Entonces, aquí lo que nos está mostrando ya los últimos años, nos está diciendo que tenemos que respetar. Y eso está por escrito. Entonces, ya cuando está por escrito, está normado. Entonces, antes como no se tenía, se podían violar estas particularidades que tenían estos pueblos, estas culturas. Entonces, ahora ya no se puede realizar esto porque se estaría violando y estamos durante un proceso de reconstrucción de esta unidad, de esta transformación. De igual manera, tomar en cuenta que la ley nos está diciendo que las diferentes culturas tienen que recibir en su idioma ancestral. Entonces, que saben quichua, tienen que recibir en quichua y como alternativa podría ser el español. Entonces, ellos tienen que estudiar en su lengua materna. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta todo esto para que se vaya velando. También tenemos lo que es las tenemos las diferentes instituciones bilingües e instituciones que hablamos el idioma hispano, el castellano. Aquí tenemos otro videito para ir. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, la interculturalidad y grupos étnicos en el Ecuador. ¿Qué es la interculturalidad? Es la interacción entre dos o más culturas de manera que ninguna se encuentre por encima de la otra. Miren, qué importante. Entonces, nosotros vamos a tener más de una cultura en la mayoría de nuestras instituciones. Va a haber personas de la ciudad que somos mestizas
y puede haber otro grupo de personas afrodescendientes, indígenas, que van a asistir a estas instituciones. Pero lo importante de esto es que ninguna de las dos es más que la otra, sino que las dos se tienen que compaginar. La una no tiene más derechos que la otra, ni más privilegios que la otra. Entonces, ahí tenemos que estar claros. Ni una es la dueña de la institución, ni una es la dueña de la verdad, sino que son igualitas. Y también hay estudiantes de otros países, entonces ahí también nos vamos a topar con esto de las diferentes culturas, tradiciones, pero nosotros tenemos que ver que lo que tiene que primar es la relación entre todos y que algunas, dependiendo del contexto, van a tener un mayor grado de dificultad de alcanzar este proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo que nosotros vamos a hacer es flexibilizar o brindar los mecanismos de apoyo para que puedan lograr de la misma facilidad o con los mismos métodos que los otros estudiantes que no están sufriendo estas dificultades. Entonces nosotros y el ministerio y las normativas se van dando para brindar el apoyo, con el propósito de favorecer la integración y tener una convivencia armónica. La interculturalidad se apoya en valores como la tolerancia, el diálogo, para resolver cualquier conflicto, pues la... Mire, aquí está el primer secreto de todo esto. Para lograr la interculturalidad, nos vamos a apoyar en los valores. Pero nosotros sabemos y se habla muchísimo de que en las instituciones nosotros estamos preparados para enseñar las cosas prácticas, dependiendo de lo que nos hayamos preparado para dar ciencias naturales, matemáticas, inglés, para ser profesor de aula de primero a séptimo, para estar con los de inicial, con los de preparatoria, pero sí somos un apoyo fundamental, al menos en la sociedad en la que estamos viviendo, para fomentar los valores. Nuestras estudiantes y nuestros estudiantes tienen que tener esta base en casita. Pero como nosotros sabemos cómo está nuestra sociedad, lastimosamente en algunos casos tenemos que ser más que un soporte, tenemos que brindar los pasitos para fundar o fundamentar estos valores dentro de nuestros estudiantes, aparte de lo que ya tenemos planificado desarrollar dentro del año lectivo. Entonces, miren que los valores son el papel fundamental. De ahí nosotros vamos a lograr una tolerancia, vamos a lograr un respeto y vamos a tener el diálogo para resolver los conflictos. Entonces también nosotros hablamos y sabemos que las instituciones educativas son centros donde no debe existir violencia, son centros libres de violencia. Y parte de esto se ayuda bastante con los valores y las medidas restaurativas, que eso ya podemos ir viendo más lueguito. La idea principal es el respeto hacia la diversidad. Principios de la interculturalidad. Ya se me cambió. Valores como la tolerancia, el diálogo, para resolver cualquier conflicto, pues la idea principal es el respeto hacia la diversidad. Principios de la interculturalidad. En esta relación se reconoce al otro como ser digno, sustentándose en 4 principios básicos. Estos son el reconocimiento de la diversidad, el respeto a las diferencias, relaciones equitativas y enriquecimiento mutuo. Mire, entonces yo tengo que reconocer que nadie o gran parte de las personas con las cuales yo me voy a rodear
no van a ser igual a mí, que existen más personas dentro del mundo, dentro de la institución, dentro de mi aula, que van a ser diferentes. Y como va a haber personas diferentes a mí, lo que yo tengo es que respetar esas diferencias. Y después de reconocer, respetar, yo tengo que saber que hay una igualdad. Y lo cuarto ya es el enriquecimiento que nosotros tenemos. ¿Por qué nos enriquecemos? Porque cada cultura tiene su valor histórico, su valor cultural en todos los aspectos, y nosotros vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir tomando lo mejor de cada una de ellas, y nosotros vamos a irnos apoderando de estos conocimientos. Entonces miren que es muy importante estos 4 aspectos. El que nuestros estudiantes, nosotros como docentes, sepamos que no todos y nadie es igual. Todos somos diferentes, pero hablando de la interculturalidad, hay diferentes culturas. Y yo tengo que respetar y reconocer que nadie es más que la otra, porque si nosotros nos cruzamos al otro punto, y si nos fuéramos a la Amazonía, nosotros fuéramos los diferentes. Y ahí no nos gustaría que seamos tratados de forma diferente por cómo vestimos, por cómo hablamos, por las cosas que nos gusta comer y demás, o hasta por el idioma, porque ellos tienen su propio idioma. Entonces miren que todo tiene lugar dependiendo de cómo se den las cosas. Ahorita nosotros, porque somos, se podría decir, mayoría, nosotros vemos a una persona de otra nacionalidad, de otra cultura, y le vemos diferente. Pero si nosotros nos fuéramos o camináramos un poquito más, nosotros seríamos la minoría y seríamos tratados de la misma forma que capaz le estamos tratando a esas personas. ¿Qué pretende la interculturalidad? Se tiene como objetivos que exista un espacio en común, que se promueva el conocimiento y reconocimiento de las culturas, favorecer en la toma de decisiones e incluir a las minorías junto a las mayorías. Miren, este es el propósito, son los objetivos. Entonces, si el objetivo es unir, es involucrar, es que todos estemos juntos, porque si no, si hubiera una política de que cada uno tiene su propio espacio, hubiera espacios para personas afrodescendientes, otro para personas mestizas, otro con las personas que llegaron de la costa a la sierra, solo instituciones de allá, de la sierra a la costa solo para los que han migrado allá, personas de otros países. Entonces, tuviéramos instituciones que separarían dependiendo de dónde venimos o de lo que nos gusta, instituciones que se están especializando con diferentes estudiantes. Pero ese no es el objetivo es que sepamos convivir. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad, saliendo de las clases, saliendo de las instituciones, todos convivimos en este espacio, en este mundo, en este territorio. Si nosotros salimos a la calle, nos vamos a encontrar con diferentes personas de diferentes culturas, y esto estamos promoviendo dentro de la institución, que sea un espacio en las cuales nos podamos relacionar. También tener conocimiento. Si es que yo no conozco por qué se realiza algún ritual o por qué se celebra alguna fiesta, nosotros con estos procesos, con esta vivencia, con este diálogo que vamos a tener, nosotros vamos a ir relacionando y vamos a ir viendo cómo se realizan todos estos procesos. Y también dice que es incluir a las minorías, porque no es justo que solo haya la educación o los alcances para ciertos
ciertas personas. Entonces, los grupos minoritarios, si se podría decir así, también están incluidos dentro de todo este proceso. Defensoría del Pueblo. Lucha contra la discriminación en el Ecuador. Comprende toda exclusión, restricción o preferencia que afecte el derecho a la integridad personal y a la no violencia. Miren, entonces nosotros, tal como veíamos la clase anterior de que se está violando algún proceso, aquí también la Defensoría del Pueblo es un mecanismo si es que alguien viola los derechos de una persona por ser diferente. Ahora, ¿por qué se dan los factores de discriminación? Principalmente se dan por nuestras creencias, por lo que está dentro de nuestra cabecita, porque cuando un niño nace, no le está viendo al otro chiquito si es que es de alguna nacionalidad, el color de piel, si se habla diferente, sino se relacionan. ¿Por qué? Porque no tienen estos prejuicios. ¿Y quién va marcando estos prejuicios? Nosotros los adultos, que le vamos diciendo a los pequeños o ellos van viendo con nuestra forma de actuar. Ah, no te llevarás con los de allá, no, es que son cochinos, es que son sucios, es que hablan así, es que se comen todo. Entonces nosotros vamos poniendo los peros y los pequeñitos van observando eso y también van aprendiendo. Factores de discriminación. Bien, entonces aquí tenemos la etnia, el sexo, la identidad de género, la identidad cultural y la edad como principales. De ahí podemos tener igual la religión, las costumbres. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta esto. Porque dentro de lo que hablamos del respeto, gran parte de hechos de violencia dentro del sistema educativo se da por estos factores de discriminación, que cuando ya van sumando, llegan a factores de violencia, factores que hacen que estudiantes deserten del sistema educativo, factores que hacen que estas discriminaciones hagan que los estudiantes no estén dentro de los sistemas educativos por no poder tener estos valores. Etnia, sexo, identidad de género, identidad cultural y edad son motivos que construyen y refuerzan la discriminación. Para esto, la aplicación de igualdad y no discriminación permite establecer normas de respeto. Estas son garantizadas a toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo. Importancia para la Defensoría del Pueblo. En Ecuador existen distintos grupos excluidos por sus características intrínsecas. Se causa la conculcación de la igualdad formal y autonomía. Por estas razones, la Defensoría del Pueblo ha establecido como eje de trabajo dentro de la institución la lucha contra la violencia y discriminación. Nosotros dentro de lo que estamos hablando, no vamos a llegar al caso de la Defensoría del Pueblo, sino que vamos a trabajar con los miembros de la unidad educativa. En este caso, primero va a ser el docente tutor, inspección, DS, dirección, que van a ir realizando los procesos. Esto de la Defensoría del Pueblo ya sería un caso muy extremo, porque nosotros sabemos que dentro del Ministerio de Educación tenemos diferentes rutas y protocolos y no nos tenemos que saltar. Entonces, un camino muy importante es seguir todo el proceso. ¿Por qué? Porque si ya los primeros que se van dando cuenta de que existe discriminación o de que algo está pasando son los docentes de aula. Después se realiza un seguimiento del docente tutor. Y si es que vemos que está un poquito más avanzado, podemos mandar el caso al DS, que ya son profesionales y saben el manejo de rutas y protocolos, al igual que inspección,
y dependiendo los casos, si es que ya son muy graves, llevar a dirección, y si es que ya no se ha podido solucionar dentro de la institución, se puede llevar el caso al distrito educativo, donde ya vamos a tener una resolución. Entonces, La Defensoría del Pueblo ha establecido como eje de trabajo dentro de la institución la lucha contra la violencia y discriminación. Uno de sus mandatos imperativos es dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación. Ecuador cuenta con una rica diversidad de culturas étnicas que se encuentran ubicadas en las regiones continentales. En la región litoral encontramos a los chachis, épera, cháchila, de la sierra, cayena, chihuahua. Se ubican las natabuelas. Los natabuelas son una... Aquí le voy a pasar así nomás para que podamos ver dónde están ubicados, qué es lo que hablan, un poquito de las diferencias que van teniendo, porque hasta en el propios indígenas tienen diferentes rasgos específicos. Entonces, su vestimenta, cómo están vestidos, hay algunos que son religiosos, otros que no son religiosos. Entonces, sí hay diferencias y nosotros somos ricos en eso y tenemos que ver que eso es un privilegio que no tienen otras naciones. Etnia indígena que se encuentra ubicada en la región Sierra. Específicamente se ubican en la provincia de Imbabura, Cantón Antonio Ante. Los natabuelas desde hace más de 60 años han utilizado el quichua como su idioma. De 80.000 habitantes y se ubican en Ecuador y Perú. La mujer viste una falda. Este pueblo destaca por poseer un carácter recio. Además, también es una comunidad alegre, hospitalaria y servicial. Ya, por cuestión de tiempo y por lo que tenemos que ver, entonces no, ahí está, igual yo ya subo las diapositivas para que se pueda ir viendo eso. Entonces, miren, recordar que nosotros tenemos los mecanismos, tenemos y sabemos qué es lo que tenemos que ir realizando y es muy importante. Entonces, primero vimos que la inclusión parte de si es que estamos o no estamos dentro de las instituciones y que la segregación se va dando por lo que nosotros vamos creando nuestros propios conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora, esto es de parte del Ministerio de Educación. De niños, todos soñamos con ser muchas cosas. Y hay una gran razón detrás de estos sueños. Todos queríamos cambiar el mundo. Pero el mundo nos hizo olvidarlo. Aunque a Milton no se le olvidó que un abrazo puede demostrarlo todo. A Jessica no se le olvidó que una sonrisa puede cambiar vidas. A Byron no se le olvidó que la constancia lleva hacia la meta. A Marisol no se le olvidó que su voz podía trascender fronteras. Es el momento de recordar nuestros sueños, de hacerlos realidad juntos. Porque cuando vives la inclusión, tú lo notas, Ecuador lo nota y el mundo lo nota. En esta producción participaron personas con discapacidad. Ecuador vive la inclusión. Secretaría Técnica de Discapacidades. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Miren, todo lo que estamos hablando es porque hay una política pública. Si es que no hubiera una política pública, nosotros no tendríamos estos tipos de capacitaciones, no se estaría hablando, las personas con discapacidad no tendrían la oportunidad de asistir a instituciones, entre comillas, para niños normales, sino que esta política pública que se está dando es para realizar esta inclusión y para mejorar los problemas que se van dando dentro de la sociedad con las discriminaciones. Ejemplo de esto es que el Ministerio de Educación tiene en su base principal el Me Capacito, donde brinda cursos a los docentes del sistema público. Miren, este curso,
cómo enseñar con inclusión, competencias y metodologías para el sistema educativo. Entonces, aquí va dirigido ¿a quién? El curso está dirigido al personal directivo, UDAI, DS y profesionales de apoyo a la inclusión del Ministerio de Educación. Entonces, miren que esto nos está brindando la oportunidad de nosotros ir teniendo metas, teniendo objetivos a nivel macro. ¿Por qué? Porque aquí nos va dando la ventaja de que nosotros estos cursos no son gratuitos y los docentes del sistema público, que son la gran mayoría de instituciones y de docentes, se van capacitando. Aquí otro curso es la atención a la diversidad en el sistema educativo ecuatoriano. Recordar que no somos iguales. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Dice que el curso de atención a la diversidad en el sistema educativo se fundamenta en el reconocimiento de la importancia de la educación inclusiva para abordar las diferencias presentes entre los estudiantes. Entonces, recordar que cada uno de nosotros tiene sus particularidades. Recordar lo que vimos la semana anterior, que el hecho de no conocer la ley no me exime de responsabilidad. Entonces, si es que yo no he leído o yo no sé los derechos humanos, si yo no sé la Constitución, si yo no he leído la LOEI, el reglamento a la LOEI, y yo incumplo algo que me dice eso, yo no puedo decir es que yo no sabía, porque no se me hace parte de eso. Entonces es muy importante que nosotros vayamos viendo qué es lo que me interesa saber y lo que están dando o lo que se está viviendo dentro de nuestro ámbito laboral. En este caso, el ámbito educativo, que ahorita está muy, muy, muy enfocado en estos planes de integración. Entonces, al comienzo del año, ahorita que estamos en el régimen Sierra y Amazonía, están dando ahorita están la gran mayoría de instituciones tomando las entrevistas socioemocionales, porque es muy importante saber cómo llegan los estudiantes después de este proceso de pandemia, después de este proceso que están recuperando conocimientos de lo que están viviendo en las casitas, hay muchos hogares disfuncionales. Entonces, con esto, las autoridades, el personal del DS, con la información que se va recabando, no están ahorita interesados en esta etapa de saber qué es lo que sabe el estudiante, sino de cómo se siente, cómo se encuentra el estudiante. Ver qué estudiante tiene alguna dificultad emocional, cómo está viviendo en la casita, cómo se siente, cómo maneja los conflictos. Entonces, miren, sí hay parámetros con los cuales nosotros podemos ir trabajando. Sí es muy importante tomar en cuenta eso, porque esta etapa, este periodo que se está abriendo dentro del sistema, no nos está diciendo y no nos está forzando, enséñale esto y tiene que acabar con esto sino nos está diciendo, conózcale a su estudiante, dese el tiempito para saber cómo está su estudiante. Y si nosotros realizamos bien este inicio de año, vamos a ver porque nosotros sabemos que la agresividad, que todos los problemas que vamos acarreando, no es porque el niño nació así, sino que hay algo detrás de eso. Si hay un niño que le trata mal a las niñas, que les trata mal a las otras personas, que utiliza un mal vocabulario, es porque algo está pasando, alguien le enseñó, su entorno está teniendo de esta manera y piensa que es normal. Entonces,
miren que sí tenemos la oportunidad de nosotros mejorar. Ya después cuando pasa y sabiendo que es flexible y que a veces no se cumple esto de la flexibilidad, pero lo más importante es enfocarnos a lo que está aquí escrito, el currículum es flexible, tenemos que respetar a las nacionalidades, tenemos que integrar a los niños con necesidades educativas especiales, tenemos que hacer las adaptaciones necesarias y pertinentes, tenemos que toda la comunidad educativa ser una sola masa para llevar a nuestros objetivos. No es que el uno va por un lado, el otro va por el otro lado, el otro va por el otro lado y cada cual se dispara por sus propios objetivos. Entonces, hay temas muy concretos que nosotros tenemos que ir planificando. Tenemos que ir viendo cuáles son nuestros verdaderos objetivos que van a lograr ese desarrollo integral de nuestros estudiantes. Porque no nos dice que van a salir expertos en matemáticas, expertos en física, expertos en química, sino que van a salir con conocimientos que le ayuden a desenvolverse dentro de la sociedad. ¿Y cómo se van a desenvolver dentro de la sociedad? Relacionándose con las demás personas. Y las demás personas no todas son mestizas, no todas son indígenas, no todas son afroecuatorianos, no son colombianos, no son de la sierra, sino que va a haber de todo un poquito, que puede haber más de unos, más de otros, pero que todos nos tenemos que relacionar. Y de aquí que he sacado las guías para mostrarles y si desean también les puedo pasar si es que no tienen. Miren la atención a la diversidad en el sistema educativo. Aquí le cogí la parte de los módulos, donde dice el módulo 1, los derechos humanos en la educación con énfasis en la inclusión educativa. El módulo 2 dice que es el diseño universal para el aprendizaje para atender a la diversidad. Y el módulo 3 dice disciplina positiva dentro y fuera del aula. Entonces, miren, aquí están los módulos que aquí ya les tengo descargados. Déjenme verle. Aquí, miren. Ya se me salió. Ya tengo guía. Miren, entonces aquí está el DUA para nosotros ser más flexibles. Entonces aquí están las fichas, está la bibliografía, está cómo se tiene que realizar, está con los identificativos, este es para inicial, para preparatoria, y ya nos va dando herramientas con las cuales nosotros podemos ir trabajando. Esta disciplina positiva dentro y fuera del aula lo que hace no se solucione con la ley del más fuerte, que nosotros no veamos, a ver, es que él se portó mal y le voy a castigar, le voy a hablar, se va a salir suspendido, tiene C en disciplina, es el que va a estar parado y no va a salir al recreo, sino que nosotros vayamos viendo cómo podemos mejorar este accionar dentro de nuestros estudiantes, hacerle reconocer qué es lo que hice mal. ¿Por qué está mal? ¿Cómo se va a sentir la otra persona cuando yo le discrimino, cuando yo le trato mal, cuando yo no quiero ser su amigo, cuando yo le dejo solito ahí y no me interesa? O si es que a otras personas le están molestando y yo me quedo calladito, yo soy parte del problema. También vamos a hacer esto de las mesas redondas, los círculos restaurativos, los diálogos con papitos, con todo el personal de
docentes, en el cual nosotros nos vayamos integrando a mejorar este desempeño, no en solo que se esté escrito y que se tenga ahí un bonito código de convivencia, cómo se resuelven las cosas, sino que sea un código, que sea una guía, que sea toda una comunidad educativa en la cual se pueda observar y reflejar los valores, y con eso no vamos a decir que no vamos a tener problemas, porque cuando nosotros tenemos dificultades siempre va a haber discusiones, discrepancias, pero nosotros tenemos que dialogar, tenemos que consensuar, tenemos que explicar por qué se va a realizar una u otra cosa y no imponer. Entonces, nosotros vamos viendo cómo se va cambiando y miren, dentro de todo esto, y por eso es que está descargado aquí, es porque esto de aquí me va haciendo reconocer que los de nivel inicial son diferentes a los de preparatoria y luego a los de elemental, y ya van creciendo, ya son de media, luego viene la superior y al final el bachillerato. Entonces miren que la medicina es como el doctor va mandando diferentes jarabes o diferente dosis, dependiendo la edad y lo que tenga. Y de esta manera también se podría decir que es un mecanismo en el cual nos está diciendo, vean, no todo es para los mismos. A los chiquitos les tienen que hacer de otra manera, a los grandes tienen que hablarles de otra manera. Los mismos jueguitos que les hago a los de inicial, capaz no me funciona, pero si yo hago de esta manera, sí va a llegar. Entonces, miren, aquí también está con ese objetivo. Aquí nosotros tenemos fichas, aquí nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, la descripción, el tema, y sí sería muy importante ir nosotros trabajando con esto. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un documento de estos y se ha realizado un curso para un montón de docentes, eso significa que después de un tiempo podemos ver los resultados, porque nosotros sabemos que los resultados que esperamos de aquí no son resultados a corto tiempo, sino son resultados a larga escala. Son objetivos que no se va a lograr, como decir, voy a enseñarle a sumar y de hoy en 2 semanitas, 3 semanitas, o dependiendo del caso, ya se acabó y ya sé que sabe sumar, sino que aquí son valores y los valores se van construyendo día a día. Miren los derechos humanos. Recordar que los derechos humanos nadie nos puede quitar, ni le podemos dejar al ladito, ni me puedo yo despojar de estos. Entonces, sí es muy importante ir viendo cómo hasta el propio Ministerio de Educación va realizando fichas con actividades puntuales para los diferentes segmentos de nuestros estudiantes. En este caso, les ha distribuido por edades. Entonces, los de inicial, los de preparatoria, los de básica elemental, media, y sí tenemos actividades con las cuales nosotros podemos ir comenzando este proceso. No es que yo hice estas 3 actividades y ahí es donde también nosotros tenemos grandes dificultades, porque nosotros realizamos así unos cuadritos y ponemos educación básica. ¿Qué hicimos? Conocer los derechos humanos, el concepto clave, prácticas, de donde sacaron actividades, foto, y hemos trabajado los derechos humanos. Pero con una vez que yo sepa los derechos humanos, me puedo saber de memoria. Pero la ejecución, como yo respeto, como yo ayudo y todo eso,
No es que yo solo en un videíto o en una clase o ya hice un cartel, es que ya expusimos, vamos teniendo esto, sino que esto es a larga escala. Es el currículum oculto que nosotros tenemos que ir mejorando. Sí, antes había los ejes transversales en los cuales nosotros íbamos diciendo aquí, vamos a trabajar este valor, vamos a hacer esto. Entonces, al igual que eso, nosotros tenemos que ir viendo los espacios. Miren, aquí habla sobre el sexo y el género. Entonces, sí es muy importante ir tomando en cuenta esto porque realizar así pequeños proyectos o actividades que, que están, que no van concadenadas, no nos van a llegar a ningún lado. Es como yo seguir un curso de inglés. Cojo el lunes, luego cojo el miércoles, luego cojo el viernes y así voy cogiendo una hora, una hora, una hora. No voy a salir hablando inglés. Y peor si es que no practico. Y así tenga yo a la mejor profesora del mundo, si es que yo, ahí me dice, lea esto, haga esto, grábese, ve este video y me da todo un lindo plan de clases para yo ir trabajando toda la semana. Y yo dejo ahí, solo voy a la clase, voy a la clase, voy a la clase y no refuerzo. Es muy complicado que yo logre los objetivos que estamos teniendo. Y más que nada al hablar de todo esto es que nosotros tenemos que ser ejemplo. Si no somos el ejemplo, si nuestros estudiantes no ven, no nos van a creer. Entonces, igual es en la casita, si nosotros le decimos no mentirás y estamos mintiendo, nuestros hijitos van a decir, es malo mentir, pero yo miento nomás. Tratarle bien a las personas y los papitos insultándose, gritándose, maltratándose o demás. Entonces, es muy importante. Miren, si hay material, pero cada uno de nosotros tiene que ir viendo qué es lo que yo necesito. Los valores. Es muy importante trabajar desde chiquitos. Valores muy importantes como la cooperación, la tolerancia, el respeto, la justicia, la empatía, la participación, la paz y la amistad. Si nosotros trabajamos con esos valores en actividades concretas de nuestras asignaturas, desde los más chiquitos hasta los más grandes, vamos a ver que sin saber de qué nacionalidad es, qué estudiantes con necesidades, qué estudiante es el que no sabe leer, qué estudiante, yo, como soy su amigo, quiero trabajar con él. Yo, como soy su amigo, le voy a ayudar a él. Yo, como soy su amigo, así se equivoque, yo le voy a perdonar, si se podría decir. Yo, si es que tengo a mi compañero que tiene una dificultad y pasó algo, yo voy a ser justo. Entonces, miren qué importante son los valores. Es muy importante igual tomar en cuenta esto de los valores y la empatía, la tolerancia, porque al comienzo cuando venían estudiantes con necesidades, los papitos mismos decían, no, 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 a ese estudiante yo no le quiero que esté con mi hijo. Y se unían los papitos y se negaban a que un estudiante vaya a un curso o vaya a esa institución. Y si es que por A o B motivo asistía, esos papitos le sacaban. Entonces, mire el ejemplo que están dando esos papitos. Entonces, ese niño va a quedar con eso de que él no se puede llevar con ellos, que está mal.
no, ni le conoció, pero ya quedó marcado eso. Hay profesores que dicen, no, es que ya me tocó este estudiante con NE y así, entonces ya estamos creando un prejuicio. No es que yo no quiero ir con ese estudiante porque ese estudiante tiene esa cultura y a mí no me gusta que vengan mal uniformados, es que ese estudiante viene, no sabe cantar el himno nacional, es que tiene otro idioma, entonces nosotros no nos abrimos nuestra mente para aprender sobre la cultura de ellos. Y somos muy cerrados y recordar que todo esto y todos los cursos que realicen, todos los cursos que dé el ministerio, no son obligados, sino realizan los docentes que están empoderados. Los docentes que queremos ir cambiando poquito a poquito, así como han hecho los demás docentes, las demás políticas que se han creado, porque aunque no hayamos logrado, no tengamos excelentes resultados o todavía nos falte, pero seguimos con esto de incluir, de cooperar, de tolerar, de realizar estos procesos, de ver el DUA, de hacer las necesidades, de adaptar, de ver el currículum y todo lo demás. Y todo se hace porque si hay docentes que queremos realizar nuestro trabajo de una mejor manera, porque nosotros estamos con esa empatía de a esos estudiantes había un bonito video que no se les presentó, que, un señor entraba a la biblioteca y todo estaba en braille. Y ese señor no entendía nada porque él no sabía leer el braille. Después, todos también se comunicaban con lenguaje de señas. Y él hablaba y las otras personas se comunicaban con lenguaje de señas. Y entonces todos los personajes que iban saliendo tenían alguna necesidad y él se sentía mal porque no sabía cómo realizar las actividades, cómo expresarse, cómo decir que necesita algo. Y así se sienten nuestros estudiantes. En este mundo que nosotros queremos acabar rápido, queremos hacer todo bien, que estamos con la tecnología, que la información vuela. Y si hay estudiantes que necesitan más espacio, necesitan más tiempo, y no es porque ellos quieran demorarse, sino que su capacidad no les permite realizar a la misma velocidad que nosotros o que las demás personas. Entonces, miren qué importancia esto de hablar con nuestros estudiantes, con los papitos, porque si hay algunos papitos que le están con un profesor, que se van con otro profesor, que buscan diferentes opiniones y todo lo demás, pero lo que necesitan entender es que hay estudiantes con necesidades que lo que van a lograr en todo este tiempo es tener las herramientas para poder sobrevivir o adaptarse al mundo. Salir a comprar, realizar un oficio práctico en el cual se pueda ir realizando. Entonces, ahí también necesitamos tener una charla con los papitos, con los profesores, saber que por más que le dé clases y todo, él va a tener su límite, su nivel, y si es que logramos más, qué mejor. Pero tampoco nos tenemos que frustrar y frustrar a nuestro estudiante. Entonces ahí también es un talón de Aquiles en el que nosotros tenemos que ir trabajando y lo más importante es esto, que veamos como en esta fotito, que todos estamos realizando nuestro trabajo y vamos a realizar de la mejor manera. Entonces, yo sí les agradezco muchísimo. Entonces, vamos viendo poquito a poquito que ya vimos en el tema 1 el marco teórico, ahorita ya vimos lo que es la inclusión
que cómo está nuestro país, qué es lo que nos va diciendo, que el ministerio sí está trabajando, que sí tiene estos cursos, estas capacitaciones y que todo es un proceso, que el objetivo es muy, muy ambicioso y que no solo se quiere ver esto dentro de la institución, sino fuera de la institución. Y para eso tenemos que dar muchos primeros pasos en los cuales yo tengo que mostrar principalmente mis valores. Al igual que cuando se da algún curso de alguna disciplina, de algún proyecto, de todo lo demás, si es que tenemos valores, todo va a ser más fácil para dar ese primer paso. Si no tenemos valores, sí que se nos va a complicar porque realizar las actividades necesitamos tener muy buenas bases. Cuando ya construyamos esas bases, vamos a lograr mejores objetivos. Nosotros estamos en ese proceso de encaminarnos en realizar y tener esas bases para luego ya ir con lo otro. Entonces, tomar en cuenta los trabajos que estamos realizando, por favor, ya del tema 1, sí sería muy importante ir realizando estos días. El tema 2 puede ser la próxima semana y así no dejarnos acumular con los trabajos, ya que como les dije, cuando se acabe nuestra última sesión, yo tengo un periodo para realizar el informe y no querríamos tener ningún problema. Sabemos que están en sus trabajos, está ocupado el tiempo, pero sí es muy importante darnos un espacio para poder ir realizando estas actividades. Entonces, de mi parte, una excelente noche y nos veríamos el próximo martes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias.